Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar explicando los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 4 y del 5. Pero, ¿qué son esos criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son reglas que permiten determinar si un número es divisible entre otro, sin necesidad de que realicemos la división. Recuerden que un número es divisible entre otro si al dividirlo en partes iguales el residuo es 0, es decir, es una división exacta. Bueno, entonces veamos. ¿Quién propuso por primera vez esto? Hablemos un poquito de historia antes de empezar. Bueno, el que lo propuso fue este hombre, Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un matemático francés del siglo XVII. Pascal, en su momento, determinó o estableció las reglas con las cuales podríamos identificar la divisibilidad de un número entre cualquier otro. Bien, yo les invito a que ustedes busquen en Google, después de ver este video, quién era Blaise Pascal y lean un poquito de historia acerca de estos matemáticos que nos han dejado herramientas tan maravillosas para poder avanzar en la ciencia. Vamos entonces a los criterios de divisibilidad y comencemos con los números divisibles entre 2. Y son divisibles entre 2 todos los números pares, es decir, los números que se pueden dividir entre 2 en partes iguales y de forma exacta son todos los números pares. ¿Y cuáles son los números pares? Pues todos aquellos números que van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito. Y esos números pares terminan, vamos a colocar aquí, terminan en el número 2, en 4, en 6, 8 y en 0. Por ejemplo, si yo quiero escribir 120 y quiero saber si este es divisible entre 2, veo el último número, terminó en 0. Ah, entonces sí es divisible entre 2. Es decir, lo puedo repartir en dos partes iguales. ¿Cómo quedaría si divido esto entre 2? 60 para uno y 60 para otro. 60 más 60, 120. Otro ejemplo, el 86. Fíjense, veo el último número, el 6. El 6 es un número par, está aquí entre los números que me dice el criterio. Por lo tanto, este número sí es divisible entre 2. Se puede repartir en dos partes iguales. ¿Cómo? Pues 43 para uno, 43 para otro. Y no queda nada. Veamos otro número. El 74. Fíjense que este número es impar. Este no aparece aquí. Pero el 4 es par. El número que tenemos que ver es el último número. No importa los demás números. 74. ¿Será que este número es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 4. Se puede repartir en dos partes iguales, que sería 37 para uno, 37 para otro. Veamos un número más complejo, ¿no? Esos están como muy fáciles. 4392. Fíjense, tenemos 4392, varios números, pero realmente el número que yo voy a ver es el último, el 2. Listo. Como este número termina en 2 y el 2 es un número par, entonces este número sí es divisible entre 2. Bien, vamos a ver el criterio de divisibilidad del 3. Bien, números divisibles entre 3. Antes de continuar, por ahí algunos preguntan, ¿y para qué me sirve esto de criterios de divisibilidad? Esto nos sirve para saber si la cantidad que tenemos, el número que tenemos, se puede repartir en partes iguales
respecto a ese número en el que se quiere dividir, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner un número aquí, cualquiera, 5, 4, 3, 2. Y quiero saber si este número es divisible entre 3. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, vamos al criterio. La forma de saber si un número es divisible entre 3 es sumando los dígitos del número. Y si la suma da como resultado un número múltiplo del 3, entonces este número será divisible entre 3. Ahí les dejo el criterio para que ustedes lo copien si desean. Se suman los dígitos del número, es decir, este número 5432 sumamos 5 más 4 más 3 más 2. Vamos a hacerlo, sumamos 5 más 4 más 3 más 2. Y esto es igual 5 más 4, 9. 9 más 3, 12. 12 más 2, 14. Vean, dio 14. Luego seguimos aquí. Si la suma da como resultado un número múltiplo o divisible entre 3, múltiplo del 3 o divisible entre 3, entonces dicho número sí es divisible entre 3. En caso contrario, pues no será. Entonces veamos. ¿Existe algún número multiplicado por 3 que dé 14? ¿Algún número entero? A ver. 3 por 4, 12. No dio. 3 por 5, escribámoslo aquí. 3 por 4, 12. No da. Si pasamos al 5, 3 por 5, 15, se pasó. Por lo tanto, 5432 no es divisible entre 3. No se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos dio 14. Si hubiera dado 12 o 15, si es múltiplo del 3, por tanto, sí sería divisible entre 3. Hagamos otro ejemplo. Veamos si 8706 es múltiplo del 3. Bueno, 8706 será múltiplo del 3. Veamos, sumamos 8 más 7 más 0 más 6. Sumamos todos sus números. Esto es igual 8 más 7, 15, 15 más 0, 15 y 15 más 6, 21. Pregunto, ¿existe algún número multiplicado por 3 que dé 21? Sí, muy bien, 3 por 7. 3 por 7, 21. Por lo tanto, como 21 es divisible entre 3 o es múltiplo del 3, entonces el número 8706 sí es divisible entre 3. Bien, ahora voy a aclarar un error común que cometen los estudiantes. Veamos. Veamos el 143. Muchos estudiantes suelen decir, bueno, este es divisible entre 3 porque termina en 3. Y es falso. Hay números que terminan en 3 que sí son divisibles entre 3 y hay números que terminan en 3 que no son divisibles entre 3. Voy a poner dos ejemplos, el 143 y el 683. Pongamos estos dos números. Veamos. 143, ambos terminan en 3. No necesariamente ambos van a ser divisibles entre 3. Puede ser que ambos lo sean, puede ser que ninguno lo sea, o puede ser que uno sí y el otro no. Entonces tú no puedes asegurar de que es divisible entre 3 solamente porque veas que termina en 3. Estarías cometiendo un error. Siempre lo que tenemos que hacer es sumar los dígitos. 1 más 4 más 3. 1 más 4 son 5 y 5 más 3 son 8. Pregunto, ¿existe un número multiplicado por 3 que dé 8? No lo hay. 3 por 3 se pasa. 3 por 3, 9. Por lo tanto, 8 no es múltiplo del 3.
lo que quiere decir que 143 no es divisible entre 3. Prestemos atención ahora al 683 y sumemos sus dígitos. 6 más 8 más 3. Veamos 6 más 8. No, cambiemos aquí el número. Vamos a hacer para que ustedes vean. Dejémoslo. Veamos este. 6 más 8 más 3. 6 más 8 son 14. Y 14 más 3 son 17. ¿Qué tal? 17 es múltiplo del 3 o se puede dividir en partes iguales entre 3. Veamos. 3 por 6, 18. Se pasó. Y si multiplicamos 3 por 5, 15. Tampoco da. Entonces, como 17 no es divisible entre 3, entonces 683 tampoco es divisible entre 3. Entonces ningún número que termine en 3 es divisible entre 3. No, eso tampoco es verdad. Hay números que terminan en 3 que sí son divisibles entre 3. Por ejemplo, si yo pusiera, pongamos, 153. Veamos, probemos este número a ver. 1 más 5 más 3. 1 más 5 es 6 y 6 más 3 es 9. Bien. 9 es múltiplo del 3, por supuesto, porque 3 por 3 da 9. Lo que quiere decir que 153 sí es múltiplo del 3. Bien. Bueno, veamos qué tal si el número es muy grande. Es tan grande como este. 8.957.965. Y yo quiero saber si el número es divisible entre 3. ¿Qué hago? Igual como hemos hecho antes. Sumamos los dígitos. 8 más 9 más 5 más 7 más 9 más 6 más 5. ¿Listo? Sumemos. 8 más 9, 17. Lo voy a ir colocando aquí. 17. 5 más 7, 12. 9 más 6, 15. Más 5. Y sumemos ahora esto. 17 más 12 son 29. Usted súmelo luego como quiera, ¿no? Yo lo voy haciendo así por partes para no equivocarme. 15 más 5, 20. Sumo. 29 más 20 es 49. Bueno, listo. Usted dice 49. Pero yo tampoco sé si 49 es múltiplo del 3. ¿Cómo hago? Porque es que se sale de la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar aparece hasta el 10. 3 por 10, 30. ¿Cómo hago? Si el número que me da como resultado es un número muy grande y no puedo saber todavía si es múltiplo del 3. Pues vuelvo a realizar el procedimiento. Vuelvo y sumo los dos dígitos. 4 del resultado. 4 más 9 igual 13. ¿Existe algún número multiplicado por 3 que dé 13? No, porque 3 por 4 es 12. Y si multiplico por 5 da 15, se pasa. Por lo tanto, 13 no es múltiplo del 3, ni divisible entre el 3, lo cual me dice que 49 no es divisible entre 3. Y si 49 no es divisible entre 3, entonces 8.957.965 no es múltiplo del 3 o divisible entre el 3. Bien, entonces aquí hemos aprendido cómo calcular o verificar a través de los criterios de divisibilidad cuando un número es divisible entre el 3. Pasemos con el 4.
Vamos a probar con estos tres números, pero veamos primero cuál es el criterio. El criterio es el siguiente. Y aquí tenemos. Se toman los últimos dos números, es decir, los últimos dos, en este caso, por ejemplo, aquí es 35, aquí 78 y aquí 34. Solamente los últimos dos. Los otros números no importan. No importa cuántos números hayan, qué números sean. Solamente vamos a prestar atención en los últimos dos números de ese número que queremos saber si es divisible entre 4. Si el número que forma es divisible entre 4, es decir, si existe un número multiplicado por 4 que de eso, o si podemos dividir ese número en 4 partes iguales, en partes exactas, entonces dicho número es divisible entre 4, es decir, todo el número será divisible entre 4. Si el último número es impar, se descarta de una vez. Si el último número es impar, ¿cuáles son los números impares? Los que terminan en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Esos son los números impares. ¿Cuáles son los números impares? 1, 3, 5, 7 y 9. Los que no se pueden repartir en dos partes iguales. ¿Listo? Si terminan alguno de estos, pues de una vez decimos, no es divisible entre 4. Entonces veamos. Este termina en 5. Es impar. Por lo tanto, yo no voy a hacer cuentas aquí. De una vez digo, no es divisible entre 4. Ahora tenemos estos dos, el 78 y el 34. Aquí sí tenemos que verificar. ¿Cómo se verifica? Bueno, usted puede buscar un número multiplicado por 4 que dé 78, o si le queda más fácil, dividimos 78 entre 4. Hacemos nuestra división. 4 por 1, 4, sobran 3 a 7. Bajamos el 8. Un número multiplicado por 4 que dé 38, el que más cerca está es el 9. 4 por 9, 36, muy bien, y sobra 2. Fíjense que en esta operación hay un residuo de 2, lo que quiere decir que el 78 no es divisible entre 4. Porque para que sea divisible, aquí tiene que restar 0. Siempre, en todos los números. Siempre. Para que un número sea divisible entre otro, aquí tiene que restar 0. Como restó 2, entonces este número tampoco es divisible entre 4. Veamos el 234. Entonces, tomamos los últimos dos, 34. Número multiplicado por 4 que dé 34. Ya vimos que con el 9 se pasa. 4 por 9, 36. 4 por 8, 32 y sobra 2. Fíjense que al sobrar 2 tampoco es una división exacta. Por lo tanto, 234 tampoco es divisible entre 4. Entonces, ¿ningún número es divisible entre 4? Claro que sí, hay muchos números, infinitos números que son divisibles entre 4. Por ahí me dicen, profe, muéstrame un ejemplo entonces. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde el número sea divisible entre 4. Veamos estos dos casos. Entonces, tomamos solamente los últimos dos números, el 52. Y vamos a hacer nuestra división. 52 dividido entre 4. Separamos aquí, 4 por 1, 4, sobra, al 5 sobra 1, bajo el 2. Número multiplicado por 4 que dé 12. 4 por 3, 12. ¿Y cuánto sobra? 0. El residuo es 0, por lo tanto esto es una división exacta. ¿Qué me indica esto? Que 2552 sí es divisible entre 4. ¿Ya? ¿Ven que hay números que sí son divisibles entre 4? Bien, veamos el último ejemplo. 9061. Tomamos los últimos dos.
Pero cuando reviso el último es 1. 1 es un número impar, no se puede dividir en dos partes iguales, o no es una división exacta, mejor dicho. ¿Ya? Esto de una vez me indica que 9061 no es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque terminó en número impar. No tengo que hacer cuentas, de una vez lo digo. No es divisible entre 4. Bien, vamos a pasar al criterio de divisibilidad del 5, que es el último de este video. Bueno, los números divisibles entre 5. Este es uno de los criterios más sencillos en verificar. Por eso vamos a resolver todos estos. Pero veamos cuál es el criterio. Y el criterio es el siguiente. Aquellos números que terminan en 0 o en 5 son divisibles entre 5. Solamente miramos el último número. Veamos aquí. Termina en 5. ¿Es divisible? Sí, es divisible entre 5. Termina en 0. Solamente veo el último número. No importa qué números hayan acá. No importa. Pueden haber 100 números, los que sean. Pero si termina en 0 o en 5, sí es divisible entre 5. Muy bien. Veamos este. Este termina en 2. ¿Será divisible entre 5? Bueno, póngale pausa usted aquí al video y sigue resolviendo. Yo le resuelvo en 3, 2, 1. Ahora, como termina en 2, es diferente de 0 o de 5. Entonces este no es divisible entre 5. No. Este no es divisible entre 5. Este termina en 7. Es diferente de 0 o de 5. Por lo tanto, este tampoco es divisible entre 5. No. Este no es divisible entre 5. 145. 145 termina en 5. Por lo tanto, sí, este sí, eso. El 145 es divisible entre 5. Y por último tenemos el 558. Bien, ustedes ya lo saben, esto está muy facilito. El criterio de divisibilidad entre el 5 es uno de los más fáciles. Termina en 8. No es divisible entre 5, así que aquí pongo de una vez no. Y bien, chicos y chicas, mis estimados estudiantes, hemos terminado el video por hoy. En el próximo video vamos a estar haciendo criterios de divisibilidad de otros números, ¿sí? 6, 7, 8, 9, hasta el 10 lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, si esto te ha servido, dale like al video, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal, sigue viendo los videos que voy subiendo que van a ser de mucha ayuda para ti y para tus amigos. Hasta luego, que tengas mucho éxito.